Matías Vice es un director chileno que comenzó su carrera a los 23 años, cuando dirigió Sábado, en 2003, una película realizada íntegramente en un solo plano secuencia. La película fue seleccionada para participar en diversos festivales de cine alrededor del mundo, obteniendo múltiples premios y una excelente crítica. En 2005 dirigió la coproducción chileno-alemana En la cama, y en 2007 dirigió en Barcelona Lo bueno de llorar. Ambas cintas participaron en diversos festivales y fueron ampliamente premiadas. En 2011 obtuvo el premio Goya a la mejor película hispanoamericana con La vida de los peces, misma que representó a Chile en los premios Oscar. Posteriormente dirigió La memoria del agua en 2015, En tu piel en 2019, Mensajes privados en 2022 y El castigo en ese mismo año, siendo todas cintas de gran éxito y ganadoras de prestigiosos premios. Le damos la bienvenida en Universidad Albart. Muchísimas gracias a la universidad, muchísimas gracias al festival por la invitación, por poder conversar con ustedes. Yo ya vengo participando del festival hace un tiempo con El castigo. La película ha estado dando vueltas, así que nada, voy a hablarles un poco de lo que yo pienso del cine, de mi carrera también, y por supuesto también dejarlos súper invitados a que cuando la película se proyecte, El castigo, que es mi última película, también puedan acercarse a verla. Como decía ahí la biografía, yo arranqué a los 23 años con mi primera película, que se llama Sábado, y esto lo cuento porque para mí es súper importante, o que yo me di cuenta en el fondo. Yo estudié cine en la Escuela de Cine de Chile, que es una escuela muy práctica, que rodamos muchos cortometrajes, pasamos por la experiencia en el fondo de filmar. Me di cuenta que para ser director, más que tener un título, más que haber terminado la carrera, que me parecía también súper importante, como sobre todo para generar redes y hacerse amigos, que son finalmente los que son los equipos de las películas, sentía que para ser director de cine había que tener una película bajo el brazo, en el fondo. Y la verdad es que era muy difícil poder hacer una película a los 23 años, sin en el fondo una familia millonaria que me podía financiar el cine, porque también el cine se ve como algo muy lejano, muy, muy caro, y tampoco tenía por qué en el fondo recibir fondos o fondos del Estado, de dinero para financiar mi primera película, porque no tenía un currículum para hacerla. Pero sí sabía en el fondo que tenía que hacer esa primera película y en el fondo encontrar la manera de poder hacerla. Y así surge la idea de hacer Sábado, que es mi primera película, que es, como dijeron ahí, un plano secuencia. Los que no saben lo que es un plano secuencia es que la cámara empieza a grabar y no corta hasta el final de la película. O sea, es casi como una obra de teatro en el fondo. Y eso me permitía hacer una película muy barata, porque en el fondo yo muy económica, porque yo la rodaba en una hora. O sea, y sacaba la cinta, en ese momento eran cintas de video, sacaba la cinta y la película estaba lista. O sea, sí hay mucho ensayo, hay mucha preparación, pero en el fondo me permitió hacer esta primera película con un presupuesto que nosotros además lo ocupábamos para promocionar, que era de $50, lo que nosotros decíamos, que efectivamente era un par de tarjetas de prepago para los teléfonos, las cintas de video, y obviamente mucho trabajo, mucho ensayo, mucha preparación para lograr hacer esto. Pero en el fondo, gracias a esa primera película, Sábado, yo en el fondo me convertí en director y pude hacer mi segunda película, que se llama En la cama, que es una película que realmente dio la vuelta al mundo, se estrenó en muchos lados, que tiene, esto lo cuento porque siento que tiene, o sea, que tiene el mismo espíritu que Sábado. A mí me pasó con mi guionista, que dijimos, ¿qué película podemos hacer ahora? Dijimos, bueno, hagamos una película también que tengamos ese mismo espíritu, o sea, dos actores en una cama, en el fondo, y nada más. Yo en ese tiempo estaba saliendo de la universidad, vivía en casa de mis padres,
y efectivamente la película la podría haber rodado en mi cuarto con 2 actores, eh, y sin más presupuesto en el fondo. Afortunadamente la película creció, entró un productor en Chile, entró un productor en Alemania, la película creció en presupuesto, pero nunca perdió como la energía o el espíritu de, de que, de que el esfuerzo estuviera puesto en tener un buen guión, en tener buenas actuaciones y en qué es lo que quiero contar. Y esto lo cuento porque finalmente estas son mis primeras 2 películas, yo ya llevo 8 películas, pero sigo pensando de la misma manera, o sea, sigo con ese mismo espíritu como de joven estudiante de cine, en el que de alguna manera tengo que resolver para poder hacer películas. Yo amo hacer películas, es mi pasión, siento que de alguna manera las películas contribuyen a un mundo mejor, a que podamos reflexionar, a que nos podamos pensar. Eh, sí me pregunto si esa película vale la pena hacerla. O sea, hacer una película es un esfuerzo gigante, hay que convencer a mucha gente, hay que trabajar por mucho tiempo, al menos 2 años, 3 años, 5 años también he estado haciendo una película todos los días, todo el día. Es un trabajo súper grande, entonces me lo pregunto mucho si vale la pena. Y para mí tienen que pasar básicamente como 3 cosas. O sea, que obviamente mi primera misión como director es que una película entretenga, es que el espectador se olvide un poco de su vida y se deje llevar por la pantalla, que emocione también esa película y sobre todo que genere preguntas, que genere reflexiones y que esas personas que van a ver mi película, eh, las que salen del cine en el fondo sean distintas de las que entraron. O sea, que de alguna manera la película las modifique, los deje con preguntas sobre sus propias vidas, sobre sí, reflexiones en el fondo. Entonces, a partir de ahí me las he ido arreglando de alguna manera con algunas películas más grandes, con algunas películas con más presupuesto, pero en el fondo siempre volviendo a este origen, que es el de mi primera película, de lograr hacer cine, en el fondo, eh, porque lo necesito de alguna manera, porque siento que eso va a transmitir. Y yo creo que ahí es súper importante, ustedes, bueno, están estudiando, están como encontrando su vocación, encontrando sus gustos. Para mí es súper importante, eh, primero eso, como saber qué es lo que nos apasiona, saber cuáles son nuestros gustos, cuál es nuestra vocación en el fondo. Y para mí la vocación se descubre como con algo que somos buenos, pero yo creo que más allá de que somos buenos es algo que nos gusta. Es algo que no vemos el paso del tiempo, es cuando, no sé, nos ponemos a pintar y nos dan las 3 de la mañana y se nos olvidó comer, se nos olvidó, en el fondo, porque estamos haciendo nuestra pasión. Y yo siento que en ese sentido siento que es tarea de cada uno encontrar la pasión, ya sea hacer videojuegos, ya sea escribir, diseñar, pintar, hacer música. Eh, creo que esto es muy personal, pero yo pienso que es un deber como encontrar esa pasión, eh, y luego un segundo deber es como explotarla al máximo. O sea, si ya tenemos un don es que somos buenos para algo, que somos buenos escuchando, que somos buenos dando consejos, que somos buenos, eh, como decía, pintando, haciendo música. Bueno, es nuestro deber explotar eso, y eso significa encontrar algún maestro, algún amigo que te da buenos consejos y que te ayuda, que es un buen crítico, y desarrollarlo en el fondo. Creo que es súper importante como lograr desarrollar esa pasión. Y lo último o tercero para mí importante en este sentido es que esa pasión genere algo, o sea, que genere movimiento en el fondo, que genere conversación, que genere, que de alguna manera haga un mundo mejor. Yo creo que las películas, y esto es una visión súper personal, que las películas de alguna manera eh, hacen un mundo mejor, ya sea un granito de arena, una reflexión, alguien que se llevó una pregunta, alguien que pensó en algo de su propia vida, eh, porque hacer una película finalmente es difícil. Yo estoy partiendo esta conversación un poco desde el otro lado, diciendo un poco
que el tema del presupuesto, hay que arreglárselas en el fondo, pero sí hay una dificultad súper grande para mí, que es que es algo muy expuesto. Hacer una película es en el fondo ponerse ahí, es mostrar tus miedos, es mostrar tus debilidades, es exponerse, porque para mí el arte tiene que ser algo personal, o sea, yo tengo que mostrarme, yo tengo que hablar de mis gustos, yo tengo que hablar de mis pasiones. Eh, y eso muchas veces da miedo porque es exponerse. Y para mí el arte tiene que ser, o debe ser, o la que a mí me interesa en el fondo, es un arte personal, en la que nosotros nos exponemos como seres humanos, con nuestros miedos, con nuestras debilidades, las ponemos en pantalla, las dudas. Eh, yo, de alguna manera, mis películas, si bien no son 100% autobiográficas, sí tienen una génesis en qué me pasaría a mí en esa situación, qué me está pasando a mí, de qué quiero hablar, cuáles son los temas que me dan vuelta. Y esos temas yo los pongo de alguna manera en la pantalla. Entonces yo siento que muchas veces en el cine son excusas para mí que es muy difícil porque cuesta mucho dinero. Ahora todos podemos hacer una película con nuestro teléfono, podemos hacer cortometrajes, podemos hacer videos, podemos subirlo a internet, podemos expresarnos de cierta manera. Y yo siento que vivimos en un mundo en que la tecnología nos lo permite. O sea, las cámaras que ustedes tienen en sus teléfonos son mejores que las cámaras que existían, no sé, hace 5 años de manera profesional o hace 10 años de manera profesional. Entonces están los medios para hacerlo, pero los problemas siguen siendo los mismos que yo decía al principio, o sea, de tener un buen guión, de tener una buena historia, y para mí sobre todo de lograr conectar con lo que tú quieres hablar. Entonces en ese sentido, para mí tiene que ser un viaje hacia adentro, que tiene que ver con escuchar, que tiene que ver con mirar, con observar. Eh, para mí el ser cineasta, más que ser un buen conversador o ser un buen orador, tiene mucho más que ver con ser alguien que sabe escuchar, que sabe entender historias, que sabe ponerse en el lugar del que ha sufrido, del que le ha dolido, conectarse de una manera mucho más profunda y para eso poder llevarlo después o poder contarlo en una película. Y para hacer una película, como para hacer cualquier cosa, una canción, un libro, un poema, una pintura, hay muchos no. O sea, realmente el mundo del cine o el mundo del arte yo creo que está lleno de no. O sea, nosotros nos vemos enfrentados todo el tiempo, quiero hacer una película y aparece una barrera gigante de presupuesto que es muy caro, de los actores que no te alcanza, de que no hay tiempo. O sea, todo es no y, y esos no en el fondo uno tiene lo que lograr transformarlos o que sean como una especie como de gasolina para seguir hacia adelante. Eh, y poder encontrar esa manera de llevarlo a cabo. Y ahí siento que está como la astucia y el dar vuelta a todas estas dificultades en posibles herramientas, en el fondo, para poder contar esta historia. Y yo ahí, claro, los invito siempre como decía antes, como a escuchar, a conversar, a mirar hacia adentro, a mirar quiénes son ustedes, a mirar quiénes son ustedes cuando eran niños, a mirar a sus padres, a sus madres, o sea, ahí están las historias. Muchas veces como que en el cine se espera alguna película, uno empieza a copiar, uno empieza a mirar cuál es la película que hizo este director, y yo siento que el camino muchas veces está adentro. Es como cuál es la historia que a mí me pasó, cuál es mi historia, cuál es mi dolor, eh, cuál es mi trauma, y por ahí empezar a explorar, porque eso hace finalmente que la película, el cuadro, la canción, la pintura, lo que queramos hacer, sea honesto. Y yo siento que el arte cuando es honesto finalmente va a encontrar su público. O sea, todos hacemos películas porque queremos que la gente las vea. Es muy lindo ganarse un premio, es muy lindo recibir una buena crítica o cuando va mucha gente a verla, pero que alguien diga a la salida del cine, esa es mi historia, eso me conectó,
reflexioné, cambié la relación con mi mamá, cambié la relación con mi papá después de esta película, me llevo preguntas. Eso realmente como para mí como director, la verdad es que es el mejor premio. Eh, entonces, nada, esa es como mi invitación, primero a un poco como desmitificar esto de que el cine es algo como allá, lejano, gigante, y finalmente traerlo a lo propio. O sea, yo escuché cuando estaba estudiando cine que había que hacer películas posibles, y claro, suena terrible porque cuando uno está estudiando cine quiere soñar y quiere hacer la película que soñó, pero finalmente yo lo bajé siempre a algo mucho más concreto, es que, ¿qué es lo que tengo? Y en mi escuela teníamos, en ese tiempo se filmaba en cine, teníamos una lata de cine que duraba 10 minutos para hacer una película, o sea, un cortometraje que eran los trabajos, y teníamos 2 días de rodaje, entonces yo dije, ok, tengo que escribir algo que pueda rodar con 10 minutos de material de película y que pueda hacer en 2 días de rodaje. Entonces, como bajarlo a lo concreto, en un sentido como si queremos hacer una película, es como, ok, ¿qué tengo? Tengo un amigo actor, tengo otro amigo que sabe editar, que tiene una cámara, entonces un poco apoyarse por las cosas que uno tiene. Si hay algún amigo que te da un buen feedback, que lee tu guión, que te hace buenos comentarios, apegarse. O sea, ahí está tu equipo. Por eso yo siento muchas veces me preguntan si hay que estudiar o no hay que estudiar cine para hacer películas. Yo creo que primero esto es súper personal, cada uno va a ir haciendo su carrera, pero yo siento que el pasar por una universidad, pasar por una escuela, sí te genera, más allá de la experiencia, más allá de los profesores, más allá de lo que uno puede absorber, sí te genera como esta hermandad, los compañeros. O sea, yo, el director de fotografía, el camarógrafo del Castigo, mi última película, es mi compañero de la escuela. Entonces uno genera como esas lealtades y genera esos vínculos como desde que está estudiando que son súper potentes. Entonces, aferrarse como a lo que uno tiene, a lo que sirve, y lo que no, dejarlo pasar, porque como decía, esto es difícil y a veces, claro, uno, no sé, compone una canción, se la muestra a los papás y te matan y te dicen que está mala, que no, no sé qué, como... Entonces, bueno, no es a los papás a los que tengo que mostrársela. ¿Cachai? Yo creo que uno ahí tiene que ser súper nada, súper lúcido y ver qué me sirve, qué me aporta, y a partir de ahí ir encontrando caminos, ir haciendo. Yo creo que esto es algo que uno aprende haciendo, que uno aprende como teniendo horas de rodaje. O sea, si a alguien aquí le gusta, no sé, diseñar o pintar, esto se aprende con muchas horas y haciéndolo muchas veces y cometiendo muchos errores y experimentando y estirando los límites y probando para volver a hacerlo. Yo siento que con cada película hago como una primera película, que no sé cómo me va a resultar, todavía me siento como un estudiante, todavía siento o sea, y quiero además que esa película sea arriesgada, que esa película sea imperfecta. Hay una definición bueno, las primeras películas se llaman óperas primas, como esta primera película del director, que en general es una película, sí, imperfecta, porque todavía es un director en formación, pero a mí me encanta ese espíritu de película diferente. No, yo no quiero ser un director cómodo, yo ya tengo 8 películas, pero no quiero en el fondo repetir lo que ya me funcionó y hacerlo cómodo. Mira, esto me sale bien, entonces voy a seguir haciendo esto, sino que intento que cada película que yo hago tenga riesgo, tenga aporte algo nuevo, pero también tenga esta como adrenalina y este miedo de no sé cómo hacerlo. Y ahí yo les confieso que, claro, que hacer películas da mucho miedo. O sea, yo a veces trabajo con equipos muy grandes de gente, me tocó empezar a dirigir muy chico, dirigía actores que eran todos famosos, que eran más grandes que yo, me daba mucho miedo. O sea, yo he tenido todos los síntomas del miedo posible, desde dolores en todos lados, eh, crisis, de todo en el fondo. Y la manera que yo descubrí para enfrentar ese miedo es realmente trabajar. O sea, si me da miedo enfrentarme a unos actores profesionales, grandes, famosos, bueno, yo llego muy preparado y me estudio muy bien mis escenas y sé qué les voy a pedir a los actores y tengo otra idea de hacer la escena de otra manera y otra idea más, o sea, llegar muy preparado en el fondo. Como yo he logrado enfrentar el miedo preparándome mucho
siendo la persona que llega más temprano al set, siendo además el más simpático, el que más exige, y eso no quiere decir que sea muy simpático, muy amable. Actuar es muy difícil, hacer una película y estar delante de cámara es algo que yo empatizo mucho, porque es muy difícil actuar. Entonces, yo trato a los actores y a mi equipo de una manera muy cariñosa, porque me parece que lo que están haciendo es realmente difícil y necesitan apoyo, necesitan contención. Quiero proponerles un espacio creativo en el que se sientan cómodos, pero también quiero exigirles, porque también los actores quieren llegar a lo máximo que pueden dar. Entonces, si hay que repetir una escena, la vamos a repetir muchísimas veces. O sea, yo llegué a repetir, he llegado a repetir escenas 59 veces, o sea, toma 59, repetir, así. Porque me parece que la exigencia es algo que también se agradece, también ellos quieren hacer su mejor trabajo. Pero para mí, siempre, desde el cariño, desde el respeto, desde el amor, y al mismo tiempo como equipo para lograr lo que queremos en el fondo. Entonces, nada, es un trabajo súper complejo que siento que te pide estas dos cosas, que por un lado, ser muy riguroso, o sea, esto es lo que quiero, esto es a lo que voy en el fondo, a lo que quiero llegar, y al mismo tiempo ser muy permeable a lo que va sucediendo, porque una película muchas veces uno quiere algo y no tiene ese algo, uno quiere filmar en un día hermoso y está lloviendo, pero tengo que filmar esa escena en ese día. Entonces, lograr adaptarse a lo que uno tiene. Entonces, yo creo que un director y un creador o un artista tiene que tener esas dos cosas, de por un lado, exigencia al máximo, o sea, si tengo que repetir una escena, la voy a repetir 59 veces, y al mismo tiempo tener esta como apertura de decir, bueno, no es lo que yo quería, ok, pero me adapto porque quiero seguir adelante, porque muchas veces además ese error o esa cosa que uno no pensó te da vuelta y te da como una nueva mirada, un nuevo aire a algo que uno no lo había pensado. Entonces, por un lado es como este rigor de llegar muy preparado, de llegar muy trabajado y al mismo tiempo muy abierto. Y yo creo que en el arte eso es como una cosa que tiene que estar siempre, como es rigor, pero al mismo tiempo y al mismo nivel una apertura para lo que no habías pensado. Capaz que estás trabajando una canción, pero esa canción, nada, aparece una idea distinta que es al revés de lo que uno creía y finalmente termina siendo mucho más interesante. A mí creo que estoy más o menos en la hora, me dijeron que media hora, algo así, pasamos a las preguntas, sigo hablando, me dicen ahí o si alguien tiene una pregunta directamente. Chicos, ¿tienen preguntas hasta el momento? Como ustedes digan. Vamos bien, dicen que te quieren seguir y ya en un ratito, unos 5 minutitos más y ya si quieres empezamos con preguntas y respuestas, ¿te parece? Ya, súper, sigo. Quería hablar un poco del Castigo, que es esta última película que es la que se va a presentar allá, que tiene dos cosas, que mezcla un poco esta apertura de una primera película, esto que les hablaba como de una ópera prima, de una película novedosa, distinta. Entonces yo volví a hacer una película en un plano secuencia. Entonces el Castigo, que es mi última película, es un plano secuencia, o sea, la cámara empieza a grabar y no corta. Esto al igual que mi primera película, o sea, 20 años después, yo volví a hacer este mismo ejercicio técnico en el fondo, que es hacer una película sin que la cámara corte desde el principio hacia el final, pero ahora, claro, ya con 20 años de carrera, haciendo una historia mucho más profunda. Es una película que habla del lado B de la maternidad, en el fondo. Es la historia, El Castigo es la historia de una pareja que se les pierde un hijo en el bosque, y la película cuenta la hora y media, en el fondo, en que sus padres buscan a su hijo en el bosque, y ahí aparece el gran tema de la película, que es en el fondo una madre, en el momento en que está su hijo perdido en el bosque, ella
tiene una contradicción y descubre en el fondo su contradicción vital con la maternidad. Es un tema que es bastante tabú porque la maternidad siempre ha sido algo como, primero que se le exige a las mujeres, en Latinoamérica muchísimo, de que primero tienen que ser madres, luego tienen que ser madres felices, madres plenas, que no se tiene que notar en el trabajo que son madres, y al mismo tiempo que no se tiene que notar en la maternidad que están trabajando. Entonces, como toda esta presión que existe sobre las mujeres por la maternidad, la película toca este tema que es bastante tabú, porque está como, solamente se habla de la maternidad como algo pleno, como algo, eh, no sé, increíble, perfecto, y claro, ¿qué pasa si no es así, en el fondo? La película toca esa tecla, y nada, pues estamos súper contentos. La película ya ha dado la vuelta al mundo, se estrenó en cine en Chile, en Latinoamérica, en España, en varios países de Europa. Ahora la película ya está en cartelera acá en México, por allá va a estar en el festival. Entonces es una película que a mí me ha traído muchas satisfacciones porque ha mezclado un poco estas dos cosas que yo le estaba hablando en el fondo, que tenía que ver con, con el lograr hacer una película, con el poder hacerla, y después con tocar un tema que a mí me parecía súper importante ponerlo sobre la mesa. O sea, El Castigo es una idea que surge junto a Coral Cruz, que es mi guionista. Claro, ella es mujer, madre, exitosa, entonces también tenía como todas estas contradicciones con la maternidad y con qué es lo que pospone o no pospone una mujer, qué pasa con cómo nos organizamos como familia en la crianza. O sea, en Latinoamérica la balanza está muy cargada en el fondo, o 99% cargada hacia la mujer en la crianza, en las responsabilidades, y la película en el fondo habla de eso, o sea, pone ese tema sobre la mesa sin en el fondo tener ninguna solución, porque simplemente nosotros queremos abrir la discusión y que la película se convierta en eso, se convierta como en un catalizador, una invitación a que podamos conversar, a que podamos pensarnos, a que podamos ponernos de acuerdo como pareja, pero también como sociedad. O sea, creo que es un tema que va más allá de los acuerdos que podemos hacer como pareja, sino también qué pasa con los trabajos, qué pasa con los postnatales para mujeres y al mismo tiempo postnatales para hombres. Bueno, hay como muchas aristas también políticas o sociales que la película las plantea. Así que nada, pues que ahí hecha la invitación para cuando esté la película. Y eso, pues simplemente eso. Yo bueno, ya tengo 8 películas, tengo harta como experiencia, pero me sigo sintiendo como estudiante. O sea, quiero seguir trabajando así, quiero seguir teniendo como ese riesgo, ese nervio, eh, para poder en el fondo seguir trabajando y no trabajando desde el lugar cómodo, sino estar trabajando como eh, que hay un riesgo desde la forma, cómo voy a hacer una película en un plano secuencia, qué difícil, lo voy a lograr o no lo voy a lograr, pero al mismo tiempo eh, lo interesante de cuál es el tema que yo voy a poner sobre la mesa en el fondo. Así que nada, pues a ver si ahora tienen alguna pregunta por ahí. Yo quería saber cuál era su proceso creativo. Ya, bacán, súper buena pregunta, difícil. Eh, es distinto con cada película, pero en general tiene que ver con mirarme hacia adentro. ¿De qué quiero hablar? ¿De qué me dan ganas? O sea, ¿qué es lo que me está pasando? No sé, tengo una película, por ejemplo, que se llama La vida de los peces. Yo en ese momento estaba terminando con una novia y decía, bueno, ¿qué pasa si yo me encuentro 10 años después con esta novia? Y la película habla de eso. La película es una expareja que se encuentra 10 años después en una fiesta y tienen como esta segunda oportunidad. Entonces, diría que mi proceso creativo es obviamente de mucho escuchar música, de buscar como inspiración, de ver obras de teatro. Me gusta mucho ir al teatro.
me gusta ver a los actores, me siento en primera fila y siento como ese miedo de, bueno, ¿qué pasa si se equivocan? ¿Qué pasa si se les olvida el texto? Me encanta como esa adrenalina. Voy mucho al cine también, me gusta como ver películas y ver historias. Lo que les decía antes, como escuchar. Me encanta escuchar a la gente, me encanta ver que cada uno tiene una historia y para eso siento que es súper importante de alguna manera lograr abrirse uno para que la otra persona también se abra, para que te cuente cosas interesantes, para llegar a un nivel de profundidad mucho más interesante que una simple conversación. Y me toca que sí, que gente me cuenta cosas terribles, cosas importantes, cosas graves, cosas que no les contaría a otros. De alguna manera yo provoco eso, porque también me abro, porque también genero un lugar de intimidad, de confianza, y ahí hay historias, ahí hay como cosas que digo, bueno, capaz que es esto, esta historia, si la doy vueltas, si personajes, si pongo un poco de mi personalidad o de mi mundo en esta historia, eh, y luego sobre todo lo que decía antes, o sea, mirarse hacia adentro, eh, es para mí lo más importante. ¿Qué me está pasando? ¿Cuál es mi, de qué quiero hablar yo? Y porque creo, no porque mi vida sea particularmente interesante, sino porque creo que ahí está lo honesto. Eh, y eso siempre lo voy a resumir para hacer una película en una cosa de, o en un escrito de 2 líneas a veces. Es como, no sé, es la historia de una pareja que se les muere un hijo y qué le pasa a esta historia, a esta pareja con la muerte del hijo. Esa es una película que yo hice que se llama La memoria del agua, eh, que es sobre el duelo, sobre una pareja que se les cruza en el fondo, se les cae esta bomba atómica que es la muerte del hijo. Y claro, yo en ese momento no tenía hijos, pero sí estaba en una relación estable, en una relación muy, muy estable, y decía, bueno, ¿qué le podría pasar a una pareja así? Y claro, ¿qué sería en el fondo como nada, una bomba atómica? Y dice, bueno, esto es la muerte de un hijo. Entonces, a partir de una cosa biográfica, como por decir, como esta estabilidad eh, de la pareja, claro, cómo la quebro con la muerte de un hijo, y ahí un poco yo entraba como a ponerme en el lugar de los personajes. Entonces, en general, nada, tiene que ver con eso, con mirarse hacia adentro, con pensarme y luego bajarlo a un texto de 2 líneas, de 3 líneas, y eso va a ser finalmente como un faro que me va a ir guiando, o decir como, ok, es la historia de una pareja que se les perdió su hijo en el bosque, y qué les pasa a esta pareja en lo que están buscando al hijo en el bosque, y ahí aparecen todos los problemas de una mujer enfrentando el lado B o la dificultad de la maternidad. Ahí, ya como teniendo eso, ese texto de 3, 4 líneas, a mí me sirve como un faro para, para no perderme en el fondo. Esa es mi película, para allá voy a trabajar. Y a veces en escribir esto que les acabo de decir, de 2 líneas, me puedo tardar meses, un año incluso, porque eso finalmente va a ser súper importante porque me va a guiar y me va a permitir que no me pierda y que yo vaya en esa dirección. Pero yo creo que cada uno tiene su proceso creativo, hay algunos que les llega una imagen, a veces una canción te puede inspirar, una historia que escuchaste, pero siento que siempre es muy bonito pasarlo como por uno. O sea, escuchaste una historia, ya, ok, pero ¿qué me pasaría a mí en esa situación? Yo me pongo en el lugar de los personajes, ¿cachai? Yo me pongo ahí porque quiero entenderlos, porque quiero quererlos también a mis personajes. Entonces no voy a trabajar unos personajes desde el cliché, desde este es bueno, este es malo, este hace esto, sino como yo me quiero poner en el lugar de todos ellos, porque quiero que sean personas interesantes. Y todas las personas tenemos opiniones contradictorias, no blanco y negro, o sea, siempre estamos como en los grises, y me parece que los personajes tienen que ser así también, tienen que ser interesantes, ni buenos ni malos, o sea, en la vida hay matices y hay grises entre medio. He leído acerca de usted y ¿Ya? no sé si sea cierto que algunas de sus producciones cinematográficas están grabadas con un teléfono celular. Sí, sí, mira,
Mi penúltima película, la que hice anterior a esta, se llama Mensajes Privados. Es una película que la grabamos completa con los teléfonos celulares y la hicimos en pandemia y ni siquiera es con un último teléfono, mira, el último iPhone, nada de eso. Es realmente con los teléfonos que los actores tenían en sus casas. Yo estaba a punto de filmar esta película, de filmar El Castigo, y el castigo se interrumpió por la pandemia. Entonces nos encerramos todos. Yo estaba en Chile, pero me vine a México porque mi pareja estaba acá en México y dije, bueno, ¿qué hago? Necesito hacer algo, necesito filmar, necesito hacer una película y llamé a actores con los que yo admiro, con los que tenía muchas ganas de volver a trabajar y les propuse que ellos se grabaran con sus propios teléfonos contando una historia directamente a cámara, como estoy hablándoles yo a ustedes ahora. Y esa historia, en el fondo, yo después tomé estas historias y las fui como editando y las fui armando, y la película, claro, se llama Mensajes Privados porque son historias todas basadas en historias reales. O sea, muchas son las historias de los actores y otras son historias que yo les pasé a ellos, pero todas son historias reales, son historias humanas, difíciles. O sea, hay traumas, hay violencia intrafamiliar, hay abuso sexual. O sea, hay realmente historias súper potentes. Yo no quería, en el fondo, hablar de la pandemia. Mensajes Privados no es una historia que hablamos de la pandemia, pero sí es una historia que hablamos de que yo me conecté con lo que estábamos viviendo en la pandemia, que era esta como cercanía con la muerte, esto de volver a lo profundo, a ver cuáles son las cosas importantes, las relaciones humanas, los temas realmente verdaderos. Y a partir de ahí construimos esta historia. Y sí, la película está grabada con los teléfonos. Muy sencillamente, ellos me enviaban un WeTransfer, un archivo. Yo se lo enviaba a mi editor que estaba en Chile. Y él iba como armando la película. Y claro, la película finalmente se ve perfecto, se escucha bien. Estuvo en cine, estuvo en festivales, ganó premios. O sea, cumplió el circuito completo de una película normal. Y ahora también tengo muchas ganas de volver a hacer otra película con el teléfono, porque te da una libertad en el fondo de poder grabar en cualquier lugar, de no tener que conseguirte permiso ni nada. O sea, simplemente uno con el teléfono, con un actor, ya puedes tener a esta altura los teléfonos tienen una calidad de imagen muy buena, y si uno ahí se preocupa como de ver bien que lo esté haciendo bien, va a ser una imagen que no tiene nada como que enviarle a una película convencional. Entonces, nada, eso es como para decir que las herramientas están ahí. O sea, están ahí y eso no quiere decir que los problemas o las dificultades sigan siendo las mismas. Que es como, ¿cuál es la historia? Un buen guión, buenas actuaciones, contar esa historia de una manera también interesante y sobre todo, ¿por qué quiero hacerla? Como, ¿qué me mueve a contar esta historia? ¿Qué voy a provocar después con esto? ¿Qué voy a mover? ¿Qué voy a generar? ¿Qué tema quiero poner sobre la mesa? Entonces, nada, estamos en un súper buen momento también para el cine, siento yo. Una pregunta. ¿Cree que el talento nace o se forja? Y ya. Si el talento nace o se forja. Yo creo que, mira, es súper buena la pregunta. Yo creo que no sirve de nada el talento solo, primero, y después creo que el talento se trabaja. Yo quizás te diría que mi único talento es ser muy trabajador. Es dedicarle las horas que le tengo que dedicar. Es que si tengo que escribir el guión, es que me voy a sentar 8 horas a escribirlo, y si no me sale ninguna idea, me voy a quedar esas 8 horas hasta que lo logre, esforzarse. Entonces, claro, no es una... Sí hay algo que yo creo que sí, que podemos ser buenos para algo, y que ese talento, muy entre comillas, porque creo que hay que trabajarlo, tenemos que descubrirlo, y ese descubrirlo es que nos gusta, yo creo. Para mí ese es el talento en el fondo, que nos gusta, que lo pasamos bien haciendo, como decía antes. O sea, si me quedo pintando hasta las 3 de la mañana y se me olvida comer, se me olvida ver la hora, o si estoy tocando música y eso me apasiona,
no estoy como esperando que se acabe la hora para terminar, sino como que quiero seguir, o si me gusta escribir y realmente disfruto haciéndolo, para mí eso es un talento. eh, y ahí hay que inteligentemente de intentar como, bueno, ¿cómo mejoro ahora? Si veo que soy bueno para tocar guitarra y que lo disfruto y que me apasiona y que lo paso bien, bueno, ¿cómo voy a ser mejor ahora? Me voy a meter un curso, voy a ver videos donde pueda sacar cosas, voy a aprenderme canciones, voy a estudiar, voy a mirar, voy a copiar a los mejores. Entonces ahí creo que uno tiene como la misión de explotar un poco ese, ese talento. Entonces, claro, yo creo que no sirve de nada como decir como no tengo talento o yo sí tengo este talento, entonces como tengo el talento no hago nada. Todo lo contrario. Yo creo que es una responsabilidad explotarlo, trabajarlo, disfrutarlo. También creo que uno tiene que pasarlo bien. Eso para mí es algo como intransable. O sea, estamos en esta vida también de paso, rápidamente. Entonces, lo que elijamos hacer, yo creo que tenemos que disfrutarlo. O sea, es como una responsabilidad para nosotros como pasarlo bien. Y eso no quiere decir que haya que trabajar y que haya que hacerlo, o sea, que hay que trabajar y que hay que hacer lo que está difícil y que hay que hacerlo aburrido también, pero bueno, pero disfrutémoslo, hacémoslo bien, crezcamos, aprendamos y sí, por ahí. Pero bueno, con respecto a lo del talento, yo creo que hay que trabajar, que sobre todo ahora que tenemos los teléfonos, que para mí es como el principal enemigo o el principal distractor, sí creo que no podemos hacer algo bien y al mismo tiempo estar con el teléfono. Esto lo digo como en términos pequeñitos, pero también en términos generales. Como podemos ser muy buenos músicos eh, o podemos estar mucho tiempo jugando con nuestro teléfono, pero no podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo. O sea, yo tengo en mi teléfono tengo una aplicación que me bloqueo las redes sociales casi todo el día y me las dejo libres un par de horas al día para poder subir algo a Instagram, para poder hacer algo de promoción de mis películas, algo así, pero el 90% del día no puedo usar las redes sociales de mi teléfono eh, porque no quiero perder el tiempo. Y como sé que es algo adictivo, y como sé que uno toma el teléfono y se queda media hora y se va el tiempo, yo tengo la conciencia de eso, entonces tengo una aplicación realmente que tengo mi teléfono bloqueado para las redes sociales, salvo un momento al día. Entonces, yo siento que en este momento en que lo tenemos todo y que podemos acceder a todo, al mismo tiempo tenemos esa distracción eh, que nos puede hacer que no seamos buenos en lo que debiéramos ser buenos, porque estamos perdiendo el tiempo en otra cosa, no en lo que realmente nos gustaría cuando seamos viejos mirar hacia atrás y decir, bueno, esto hice, esto disfruté, esto lo pasé bien y no perdí mi tiempo en el fondo. Creo que hay algo que sí es limitado y es el tiempo. Entonces yo quiero intentar como eh, ocupar mi tiempo de una manera inteligente y tenerlo pensado y que no sea y que yo decida en qué quiero dedicar mi tiempo más que sea mi teléfono el que lo decida en el fondo. Pues has trabajado con varias personas y los chicos de hoy son de la licenciatura en diseño gráfico. Entonces quisiera que les pudieras contar cómo un diseñador gráfico se mueve en esta zona del cine, qué pueden hacer. Sí. Sí, hay mucho... ¿Sí me escuchan, no? ¿Sí? Sí. He tenido mucha relación con los diseñadores en mi carrera. O sea, hay algo muy, muy claro que es obviamente el diseño de los pósters, de los afiches, de los carteles de las películas. Eso es muy bonito, que a mí me encanta además trabajar con distintos diseñadores. Y ahí tiene que ver sobre todo para los diseñadores como el lograr encontrar la esencia de la película. Que
que muchas veces, claro, es un camino fácil, es ver la película y sacar la imagen quizás más representativa. Ese es lo contrario, es como un dibujo abstracto, distinto, estoy comentándolo, o sea, diciéndolo con ejemplos de afiches de mis películas. Por ejemplo, hicimos un póster de La memoria del agua, de una de mis películas, y que lo hizo un ilustrador muy famoso en Chile, y él hizo eso, o sea, hizo un dibujo de un momento de la película. Entonces, en ese sentido, como invitarlos a encontrar la esencia de una película o de una canción que están haciendo, no sé, la carátula o la portada de un disco, escuchar esa música, ver qué hicieron. Yo creo que es súper importante como conectarse con el sentir. Muchas veces esto pasa como por una cosa racional, que uno dice, mira, quiero esto, estos colores, me gusta así, ok, eso es como un cierto margen, una cierta cancha en la que nos vamos a mover. Pero muchas veces esto tiene que ver con conectarse, con qué es lo que yo sentí o qué es lo que quiero que el espectador sienta. Y quizás mi conversación con un diseñador va a ser, mira, mírate la película, a ver qué pasa a ti, y quizás yo les hago la invitación a decirle, bueno, proponme tú un cartel de película. ¿Cómo la sentiste tú? ¿Cómo sientes tú que se podría comunicar, por ejemplo, la imagen de esta película? Y eso es un ejercicio que a mí me encanta, porque muchas veces lo que yo pueda pensar del cartel de la película va a ser una idea, pero siempre va a estar limitada. En cambio, si yo hago esa invitación abierta al diseñador y le digo, mira, a ver qué te pasa a ti, a ver qué sientes tú por la película, a ver cómo crees tú que la película se podría comunicar al espectador. Ahí me han pasado cosas muy, muy, muy bonitas. Y también, bueno, obviamente he tenido diseñadores en los procesos de la película, en los rodajes, diseñando los sets, diseñando locaciones, y esas son conversaciones siempre muy, muy bonitas, muy profundas, que tienen que ver con qué viven los personajes, leemos el guión, conversamos sobre la historia, conversamos sobre los colores, también qué es lo que yo espero que el espectador sienta, si es una escena cálida, si es una escena fría, no sé, ahí nos vamos trabajando por distintos ámbitos. En ese sentido el cine es muy bonito porque tiene mucho que ver con el diseño, tiene mucho que ver con la arquitectura, tiene mucho que ver con la fotografía, con la música, con la actuación, con el teatro, obviamente. Entonces, es un poco como un arte en que quizás el director no es el que más sabe, pero tiene que saber un poquito de todo para poder en el fondo como llevar este barco que vendría siendo la película y decir, bueno, nos vamos a ir por acá o nos vamos a ir por acá, pero siempre teniendo como el norte de que es un trabajo colaborativo, si bien muchas veces se conoce el nombre del director, el nombre de los actores, pero en el cine trabaja muchísima gente y todos son importantes y todos están ayudando de alguna manera a construir esta historia. Pues muchas gracias, Matías, nuevamente, y por parte de la universidad, pues te mandaremos en las próximas horas un reconocimiento virtual sobre esta charla que brindaste a los alumnos de diseño gráfico como parte del Festival Ternium de Cine Latinoamericano. En sí no hay nada más que decir. La Corby Liliana quisiera una foto con todos los chicos, ¿cierto? Y el reconocimiento. Muchas gracias, Matías. Vale, gracias. Un abrazo a todos. Que estén bien. Cuando vean la película, ahí mándenme un mensajito por Instagram o súbanme alguna fotito para ver cómo se ve la cosa por allá. Vale, abrazos, cuídense. Chau, chau. Chau, que estén bien.